En Agro Radio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje. Alberto Godoy, redactor de agrodifusión.es. La agricultura bien escrita. Cada vez que salimos en las noticias es siempre la misma historia. Que si fascismo, racismo, explotación laboral, pesticidas, xenofobia. Y ya estamos un poco cansados. Estos días he estado buscando esa información que difunden los medios sobre nosotros. He estado leyendo noticias, reportajes, incluso me he visto algún que otro documental. Uno de los que más me ha llamado la atención ha sido un artículo publicado en el diario El País y escrito por Julio Llamazares, que se titula El peor de los tiempos. Algunos ya sabrán a qué me refiero. Otros, conforme os diga de qué trata, sabréis de lo que estoy hablando. ¿Os suena de algo incultura, relojes de oro macizo, auge de Vox, cierre de librerías? Cito textualmente. El Ejido, el municipio almeriense en el que el partido ultraderechista Vox ha obtenido el mayor porcentaje de votos en las últimas elecciones andaluzas, es la mayor población española sin librerías. La última que quedaba cerró en 2015 por falta de rentabilidad, así que los 89.000 ejidenses censados, si quieren leer, tienen que comprar los libros en Amazon o desplazarse a Almería a buscarlos, que tampoco es ciudad que nade en la abundancia de librerías precisamente. ¿Qué forma más sutil de llamarnos incultos? Lo dice como si las librerías en toda España crecieran al ritmo de las casas de apuestas. Bien, continúo. Una provincia que pasó en medio siglo de ser de las más pobres del país a una de las más ricas, sin que paralelamente ocurriera igual en el nivel cultural de su población, que el analfabetismo ya no esté tan extendido como estuvo, no basta para considerar que el nivel haya subido. Al contrario, se nota más su precariedad a la luz del desarrollo económico. Otra perlita. El caldo de cultivo del racismo, xenofobia y el miedo al diferente, junto con el temor a perder el nivel económico alcanzado. No pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió, decía siempre mi madre, la madre de este señor, no la mía. Y una incultura ancestral que los coches de alta gama y los relojes de oro macizo no borran. Que ni una sola librería quede en todo el municipio de casi 100.000 personas no es para mí un dato superfluo. Al revés. Es la confirmación de que lo que está sucediendo en Europa desde hace tiempo tiene raíces culturales más que políticas o económicas. En definitiva, lo único que demuestra este artículo es que este hombre no ha pisado el Ejido en su vida. Se cree en el derecho de ponernos a parir por 4 datos que ha buscado en Wikipedia. Para este hombre, como ya habéis escuchado, todos tenemos relojes de oro macizo y todos tenemos cochazos. Pues le invitaría a que viniese, pero no creo que sea bien recibido. Hay que dejarle claro a este señor que las personas no compren en el pequeño comercio no es algo que solo pase aquí. Decir que porque se cierren las librerías aquí ya no se lee es como decir que porque cierren las tiendas de ropa ya no nos vestimos. O que porque cierre la pequeña frutería de tu barrio tampoco se come fruta. Sandeces. Y deberíamos explicarle también a este señor que para que una librería cierre, primero tiene que haberse abierto. Sintagma, esa librería de la que todos os acordaréis, duró aquí 13 años. Incluso en 2007 fue nombrada mejor librería de España. Y de hecho, el propio dueño de Sintagma achacó el cierre de la librería a la venta de libros electrónicos, a las descargas ilegales, ventas por internet, como podría admitir cualquier librero de España. Incluso del mundo si me apuras. Eso sin contar con que la gente cada vez demanda más contenido audiovisual. Si es que si no, fijaros en el auge de Netflix o HBO. La gente cada vez tiene menos tiempo y dedica menos tiempo al ocio. Y esto es un problema social que tenemos. Si no porque los libros cada vez son más cortos, o simplemente tienen la letra más grande, que viene a ser lo mismo, o porque las series cada vez tienen menos capítulos. Ahora las series tienen 6, 8, incluso 4 capítulos.
Ya no hay series como las que se hacían antes de 25 capítulos una temporada. Eso ya nadie lo quiere. La gente quiere un consumo rápido de todo. Y eso, repito, no es problema nuestro. Eso es un problema de la sociedad en general. Ahora bien, que aquí no se comprase el libro de este señor es otro tema muy distinto. En fin, el nuevo toque a nuestra agricultura viene de la mano de un tuitero que se llama Pablo Maza y debe su fama en redes a la crítica social. Bien, pues su último reportaje trata el tema de, la situación en los campos de Huelva. La noticia salió a la luz porque Pablo, escribió en Twitter que estaba preparando un reportaje sobre la situación en Huelva y soltó un dato. Y decía que durante la campaña de recogida de fresas se multiplicaban por 10 el consumo de píldoras del día después. Y achacaba esto a que los capataces estaban violando a las trabajadoras. Teresa Rodríguez, de Anticapitalistas de Andalucía, que estuvo aquí en Euroradio, de hecho, nos estuvo comentando que ella simplemente había hecho un retweet, que lo había hecho para darle difusión a este mensaje, a este reportaje, y también pues para mostrar su preocupación con este tema. Y luego ya apareció OK Diario sacando un titular y sacándolo todo de contexto, diciendo que Teresa Rodríguez había difundido que los capataces violaban a sus trabajadoras. En fin, OK Diario haciendo gala de su periodismo, por llamar de alguna forma, con su famoso clickbait y intentando siempre buscar ese titular. Ya os digo yo que OK Diario es lo peor que le ha pasado a esta profesión en los últimos 40 años. Bueno, pues me puse a investigar este reportaje una vez salió a la luz y debo decir que se tiene que coger con pinzas porque es un reportaje que está muy sesgado. Se habla de explotación laboral, de abuso sexual, de condiciones infrahumanas para los trabajadores y ojo, que esto ni lo digo yo ni lo dice Pablo. Esto está denunciado por la ONU, así que quien quiera pensar que esto no existe no vive en este planeta. Ahora bien, el error más grave que se puede cometer con un asunto tan delicado es generalizar, como todo en la vida. Y eso es algo en lo que incurre este reportaje. El dato más llamativo fue el de, la píldora del día después y del aborto. Aquí hay que dejar muy claro una diferencia. Una cosa es la píldora, que es un método anticonceptivo de urgencia, y otra muy distinta al aborto. Aquí parecen ir de la mano, pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. La píldora es un método no abortivo, dejemos esto claro. Bien, pues en el reportaje se suelta un dato que dice que en 2016 las localidades de Palos de la Frontera y Moguer, en ellas se produjeron 185 interrupciones del embarazo, de las que el 90% fueron solicitadas por trabajadoras inmigrantes. Se habla de interrupciones cuando, repito, la pastilla es un método anticonceptivo de urgencia. Esta información la da Josefa Mora, trabajadora social del centro de salud, con la que hemos intentado ponernos en contacto, pero nos decían que o no podía o no quería, que en fin, que estaba protegida y no iba a hablar. De todas formas, sea verdad o no este dato, la realidad es que es un hecho a estudiar. En cualquier caso, tampoco se demuestra que en caso de producirse estas violaciones sean perpetradas por los capataces. Incluso se pueden producir entre los mismos trabajadores o gente de pueblos colindantes. Esto no se puede demostrar. En fin, un tema muy delicado que queda en el aire, pero igual que nosotros no aseguramos nada, ellos tampoco deberían. Lo cierto es que hay varias denuncias puestas sobre esta problemática y tengo aquí una noticia que de hecho salió este febrero, y dice que la Fiscalía pide para un capataz de Moguer 4 años y medio de cárcel por presuntos delitos de acoso y abuso sexual contra 4 temporeras. Esto es lo que se dice en el reportaje. Lo que no se dice es que las temporeras, después de esto, denunciaron al capataz por presunto de despido improcedente. Pues bien, el juzgado de Huelva archivó los dos casos. El del despido, porque entendían que se debió a la válida extinción del vínculo contractual, es decir, que simplemente se había acabado el contrato, y el caso de abuso y acoso sexual también lo cerró por no alcanzar verosimilitud en las declaraciones de las trabajadoras. Dice el juez, se han contradicho de manera radical y contundente.
Y aquí tenemos el problema de siempre con un tema tan delicado como es el abuso y el acoso sexual. Al no haber evidencias físicas, al final es la palabra de unos contra la de otros. Por eso es tan importante la presunción de inocencia en estos casos. Y por eso desde Agro Radio nos vamos a remitir a la resolución judicial. Otra información que da el reportaje es la declaración de una de las temporeras, que cito textualmente: el supervisor tiene los números de teléfono de todas las mujeres. Nos obliga a tener relaciones sexuales con él, y si decimos que no, nos castiga en el trabajo. A ver, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué imagen da esto del agricultor onubense? Pues ya lo podéis imaginar. Pues resulta que esta información, y bueno, y gran parte de la que emana el reportaje de Pablo, viene de una publicación alemana que se llama Correctiv. Y bueno, investigando un poco, pues te das cuenta de lo sesgada que está la información de este reportaje. El supervisor del que habla no tiene nada que ver con el capataz. De hecho, este hombre es de origen magrebí, que a mí me da igual de dónde venga, no os tenéis que quedar con eso. Es simplemente un dato más que doy para que veáis lo manipulada que está la información, que parece que está cortada a tijeretazos por donde les ha convenido. Pero claro, quien lea esto y no vaya más allá, se queda con la información a medias, como pasa siempre. ¿Que se han producido violaciones? Seguro. Ahora, ¿que eso ocurra de forma generalizada y solo en el campo andaluz? De ninguna de las maneras. Lamentablemente, la agresión sexual es una lacra que lleva dándose desde tiempos inmemoriales. Y es innegable que, como dice este reportaje, las más perjudicadas siempre sean las mujeres. Esto es un dato que he buscado yo, y es que según el Instituto Nacional de Estadística, entre 2017 y 2019 se produjeron en España 1.288 delitos sexuales. 1.288. De los cuales el 98,6, casi el 99, fueron perpetrados por hombres. Es una realidad en nuestra sociedad y quien no quiera verlo no tiene ojos en la cara. Y como digo, una lacra. Ahora bien, ¿quiere decir esto que todos los hombres son violadores? Evidentemente no. ¿Quiere decir esto que los agricultores son unos violadores y unos explotadores? Evidentemente no. Es tan sencillo como eso. Y es tan sencillo como que el que viole y se demuestre a la cárcel. Y es tan sencillo como que el que explota a sus trabajadores y se demuestre, sablazo. Pero no un sablazo que pueda pagar con lo que lleva la cartera. No, un sablazo que haga que la próxima vez ni siquiera se lo plantee. Y esto al final se resume en varios problemas que hemos ido arrastrando. El primero es la dejadez, porque cada vez que los medios nos ponen a parir, agachamos la cabeza y nos hacemos los locos. Y esto no es culpa del pequeño agricultor. La culpa es de esas organizaciones que dicen que nos defienden, de esas grandes cooperativas que dicen, no, yo hago las cosas bien, si los malos son los otros. Y es que así no llegamos a ningún lado. Pero bueno, yo personalmente he estado viviendo en Málaga y en Barcelona, y ¿sabéis qué es lo primero que me dicen cuando conozco a alguien? Poliesquido, evidentemente. Y lo segundo, allí con los invernaderos no veas, ¿no? La que tenéis liada con Vox y los inmigrantes. Y claro, y tú te ves en la necesidad de estar explicando que las cosas no son lo que parecen, que todo es mucho más complicado de lo que quieren hacer ver los medios, y que hay mucho sinvergüenza, porque lo hay y es evidente, pues que es el que arroja esa imagen nefasta sobre nuestra agricultura. Pero bueno, sigamos dejando que los medios nos pongan a parir, nosotros con la boquita cerrada, que seguro que las cosas cambian por sí solas. El segundo problema es de marketing. No sabemos vender nuestro producto y eso es evidente. Y de eso ya nos hemos encargado de hablar 1000 veces en esta casa. Pero en resumen, es eso. No queremos publicitarnos, no sé muy bien por qué, y esperamos que venga el gobierno a hacer publicidad por nosotros. Bueno, pues podemos esperar sentados. Pero esto no va a pasar mientras sigamos con el tercer problema. Y es el problema de la mentalidad. Aquí, en este sector, hay gente que sigue pensando que las cosas se tienen que hacer como se hacían hace 20 años. Evidentemente, y por suerte, hay mucha gente que ha evolucionado, que ha cambiado esa mentalidad y que cree que las cosas hay que hacerlas bien. Y son la inmensa mayoría. Pero sigue habiendo gente, y todos conocemos a alguien, que piensa que está bien contratar a alguien sin papeles y pagarle en negro, y si encima le puedes pagar la mitad mejor.
Que está bien ir a la rotonda por las mañanas, coger a los temporeros que te hagan falta, darles un billete y de vuelta para su casa. Y eso lo único que hace es potenciar esa imagen tan nefasta que tenemos. Eso me da igual cómo se llegara a esa situación, pero eso se hizo en su momento porque nos vino todo de golpe y no supimos gestionarlo. Si es que es normal, se corrió la voz de que aquí se podía trabajar sin papeles, sin contrato y ganar dinero, y claro, tú estás en tu país, en situación de pobreza, y ves que tu primo viene de España y lo primero que hace es construirse una casa y comprarse un coche, ¿y tú qué haces? Porque yo haría lo mismo. Y así es como se produce el efecto llamada. Pero si de una vez queremos limpiar nuestra imagen, tenemos que hacer las cosas bien. Nosotros, el sector entero, somos los primeros que estamos interesados en que esto cambie. Por eso tenemos que criticar a quien lo hace mal. Si te llega tu vecino y te dice, oye, no le pagues tanto a los tuyos, que los míos se me quejan, pues tú qué tienes que decirle. Pues que espabile. Que tú quieras hacer las cosas bien y que él debería hacer lo mismo. Esto lo hemos visto todos. O que si tienen que pagar 58,60, que es lo mínimo por ley, que entonces el 90% de las fincas tienen que cerrar. Todos conocemos a alguien con esta mentalidad. Bueno, pues sigamos así, porque el estigma entonces no se va en la vida. Ahora bien, evidentemente esto no solo pasa en el campo, porque si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de la hostelería en toda España, es que me puedo hacer otro reportaje tranquilamente. Yo no tengo la solución. Quizá la solución sea unirnos, hacer que las comercializadoras sean más fuertes para poder hacer frente y exigir a los supermercados unos precios dignos, que la administración, por su parte, no permita a los supermercados ir a buscar el producto fuera, que encima no tiene nada que ver con el nuestro, que la administración castigue y persiga el reetiquetado, que eso es un problemón que tenemos, que eso lo único que hace es manchar nuestra imagen. Ahora bien, este no es un proceso fácil, esto no es algo que se haga de hoy para mañana, evidentemente es algo muy largo y muy complicado, pero cuanto antes empecemos mejor. A tiempo estamos de solucionar todo esto. Lo primero es unirnos y hacer las cosas bien. Y luego ya nos defendemos de esas acusaciones sin fundamento, lavamos nuestra imagen y nos preocupamos por vender nuestro producto en condiciones. Eso, o nos quedamos donde estamos, cerramos la boca, nos resignamos y cuando no haya vuelta atrás, nos lamentamos. En Agro Radio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje.